Bienvenidos a esta serie de vídeos sobre cómo podrían aplicarse los principios del liberalismo a ciertos sectores de la economía española. Es decir, cómo podríamos abandonar la situación actual en la que el Estado pesa un 40% de la economía y avanzar hacia un país más libre y más próspero. A lo largo de los próximos 8 días iremos subiendo un vídeo distinto cada uno sobre este tema. Espero que os guste, y si es así, suscríbete y déjame tu opinión en los comentarios. Vamos a empezar con la educación. Y es que los estados, cuanto más totalitarios han sido, más han intentado meter su zarpa en la educación para malear a las nuevas generaciones a su antojo. Actualmente las cosas no han cambiado mucho, aunque pueda parecer que sí. La educación pública asegura que los políticos podrán decidir una gran parte de lo que aprenden los jóvenes durante varios años. Tengamos en cuenta que la escolarización obligatoria es a partir de los 6 años, en primaria, y que dura hasta el final de la educación secundaria obligatoria. Eso significa que si un niño pasa de media 6 horas al día en la escuela y hay unos 180 días lectivos a lo largo de un curso escolar, el chaval está expuesto a los contenidos que dicta el Estado un total de 10.800 horas. Es obvio que con tantas horas de clase la educación es algo importante. Ayuda a las personas a culturizarse y prepararse para la vida, tanto laboral como social o política, y está relacionada con un mayor nivel de vida. Precisamente por eso, porque es importante, mucha gente cree que debe ser pública, como si el Estado tuviese que velar por el buen funcionamiento de algo tan relevante. Sin embargo, hay otros sectores incluso más importantes que no están tan sometidos a decisiones políticas como la educación. Podríamos decir que la alimentación es un sector privado y desde luego nos moriríamos mucho antes sin alimentación que sin educación. Y aún así, nadie pone el grito en el cielo porque la alimentación sea mayoritariamente privada. Pero ya existen colegios privados y concertados, así que ¿por qué remodelar todo el sistema? Pues justamente porque no se trata de dar a centros privados un currículo educativo decidido centralizadamente para que lo apliquen. Eso no es educación privada, es gestión privada de la educación pública. En una educación verdaderamente privada habría escuelas de todo tipo, con edades de escolarización distintas, con deberes y sin deberes, con actividades extraescolares y sin actividades extraescolares, con refuerzos y sin refuerzos, con enseñanza online y sin enseñanza online, con más peso en las ciencias y con más peso en las letras, con bilingüismo y sin bilingüismo, religiosas y laicas, con uniforme y sin uniforme, en español, inglés, francés, alemán, catalán, euskera, gallego o en coreano, si es que las familias lo demandan. En definitiva, la educación estaría al servicio de los ciudadanos, no los ciudadanos al servicio de los políticos. Es muy famosa por su calidad la educación finlandesa. En realidad, cuando se mira esta educación y se dice que es muy buena, lo que se está percibiendo son los resultados de un modelo educativo muy descentralizado, donde los colegios tienen competencias propias sobre cuestiones que no les son impuestas por el gobierno central. Esta descentralización también permitiría abrir otras vías de enseñanza radicalmente distintas a las actuales. Por ejemplo, el homeschooling, que trata de que un niño sea educado en casa por sus padres o un tutor o en una academia con profesionales de cada ramo. En Estados Unidos, el 4% de los alumnos se escolarizan de esta manera y superan en lectura, ciencias y matemáticas al 86% del resto de chavales, después de ajustar los resultados por nivel socioeconómico. Vamos, que la oferta educativa, si el Estado no la monopolizase, sería mucho más amplia, rica y variada que la actual, con resultados que permitirían que un genio de la música fuese a un colegio casi exclusivamente musical, en vez de estar haciendo análisis sintáctico en una clase llena de talentos distintos a esa disciplina. Todo esto pinta muy bonito, pero ¿y qué hay del acceso universal a la educación? Si el Estado no es quien provee este servicio, ¿cómo lo disfrutarían las familias pobres? Porque al fin y al cabo quizás fuese mejor que todos estudiasen en un mal sistema frente a que solo estudiasen los más privilegiados, ¿no? Pues aquí vamos a ir por partes. En primer lugar, históricamente fue la educación privada la que alfabetizó al pueblo. Antes de la Revolución Industrial, los colegios y los libros eran bienes de lujo reservados a los más pudientes, pero con la riqueza que trajeron estos grandes avances, los obreros pudieron mandar a sus hijos a la escuela. Según los datos, en Reino Unido y en Francia el analfabetismo ya estaba por debajo del 10% en 1870, cuando se comenzaron a instaurar las leyes de escolarización obligatoria. Pero en España, aunque esta medida se tomó en 1857,
No fue hasta 1970 cuando el analfabetismo fue inferior a estos niveles. Y en la actualidad, en países pobres como Kenia o Nigeria, 2/3 de los niños están escolarizados en instituciones privadas financiadas por los propios padres, instituciones que además están mejor dotadas materialmente que los colegios públicos y en las que los jóvenes obtienen mejores calificaciones. ¿Y cómo es esto posible? Pues veréis, en 2019 el gasto público total en educación en España fue de 53.000 millones de euros, de los cuales más de 32.000 millones fueron para el personal. Es decir, casi 2/3 de todo el gasto van a parar a los sueldos de los profesores, que además, en el caso de aquellos que tienen la plaza de funcionario, están muy bien pagados, puesto que los docentes de los colegios concertados y privados cobran sensiblemente menos. Y esta es la clave, las escuelas se las pueden ingeniar para exprimir al máximo el coste de los profesores e incluso otros gastos, por ejemplo aumentando el ratio de alumnos por profesor o recurriendo a la educación online o semipresencial. Pero este menor gasto en educación puede preocuparos a algunos de vosotros, porque si se es más austero, los alumnos tal vez podrían aprender menos. Desde luego, esto podría ser así, pero solo hasta un cierto nivel. Los países pobres pueden tener todavía margen para mejorar los resultados de sus alumnos aumentando el gasto per cápita, algo que acabarán haciendo a medida que vayan escapando de la pobreza. Pero para los países ricos la película es diferente, y esto no lo digo yo, lo dice la propia OCDE. Como veis aquí, su postura mantiene literalmente que un mayor gasto en educación no garantiza un mejor rendimiento de los alumnos y que lo que se gasta en educación es menos importante que la forma en que se emplean esos recursos. Así que parece que una reducción del gasto público, especialmente si es en los exageradamente elevados salarios de los funcionarios docentes, no tendría ningún impacto sobre los resultados educativos. Pero aún así nos faltaría saltar a la universidad. Si estas fuesen privadas, seguro que todos tendríamos que pedir cuantiosos créditos para poder sacarnos una carrera. Pero nuevamente la realidad desmiente este mito. Alguien pobre con una gran mente no se quedaría sin educación terciaria si la quiere por no tener dinero. Es más, podría acudir a una de las mejores universidades del mundo. ¿Y cómo? Pues a través de las becas privadas. Estas mismas instituciones como Harvard, Princeton o Yale suelen conceder becas en torno al 40-50% de sus estudiantes. Esto es así primero porque les interesa tener a gente prestigiosa cuya alma mater sea su institución, y segundo, porque pueden querer que esas mismas personas trabajen con ellos en el futuro. Pero además, con la liberalización y la desregulación de la educación, también la universitaria, podrían surgir universidades online o con más alumnos por profesor, que permitiesen un brutal abaratamiento del servicio. Vivimos la época de la humanidad en la que más fácil es obtener información y conocimientos gracias a todas las vías creadas y a todo el contenido accesible para cualquiera con muy pocos medios necesarios. El carácter público de la educación no es ni necesario ni positivo, sino que tiene un efecto distorsionador, empobrecedor y embotador sobre las nuevas generaciones. Para acabar este vídeo traigo una cita del filósofo alemán Johann Gottlieb Fichte, un hombre que creía que el Estado debía proveer a cada ciudadano de los recursos básicos para sobrevivir. De hecho, su pensamiento se llamó socialismo fichteano. Su frase dice así: el estudiante debe ser moldeado de tal modo que simplemente no pueda desear una cosa distinta a la que queramos que desee. Precisamente por todo lo que hemos comentado, la educación puede y debe ser privada. La mejor educación es la educación en libertad, donde padres y alumnos deciden qué enseñanzas escoger y en qué marco formarse, en lugar de hacerlo una panda de burócratas sin ninguna idea de cuáles son las competencias verdaderamente necesarias para cada alumno.